Buenos días, buenas tardes, desde donde estén conectados. Muchísimas gracias por asistir a este evento de perspectivas sobre la tributación de la economía digital. En nombre de ConnectTax le doy la bienvenida. Mi nombre es Reinaldo Díaz. Quiero agradecer a todos los que se están conectando a través de la sala de acá de la transmisión y también en vivo. Estamos vía YouTube de ConnectTax. Así que bueno, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Un excelente evento, un excelente panel de discusión que vamos a tener hoy. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presente. Quiero agradecer a IFA Panamá, la International Fiscal Association de Panamá, que nos ha convocado a participar de una manera dinámica y activa con ustedes en este evento que auspiciamos en conjunto, ConnectTax y el Capital Financiero, medio de comunicación digital desde Panamá, que hoy por hoy ha estado liderando todo este tema de tributación y el tema financiero. Así que bueno, le queremos dar la bienvenida y obviamente la dinámica, los que no la conocen, ConnectTax es una plataforma de eventos tributarios que generalmente estamos haciendo todos los meses para dar información de nivel, de alto perfil, siempre contando con expertos internacionales que nos ayudan a, obviamente, abordar estos temas y en donde es una dinámica que vamos a estar hoy un poco distinta, con presentaciones y también una discusión que va a estar liderada por el moderador, que es José Galíndez, que le doy las gracias públicamente por también ser partícipe de toda esta organización y todo este impulso que hoy por hoy nos lleva a tener más de 600 registrados para el evento de hoy, desde más de 20 países, que es siempre una cifra muy importante, muy impresionante, como justamente el tema digital nos lleva a conectarnos a tantos países. Así que bueno, les doy la cordial bienvenida y el día de hoy por IFA Panamá tengo el agrado de presentarles a una de sus directoras del grupo IFA, abogada panameña, Amanda Barraza, que también es asociada senior de Morgan & Morgan, la cual voy a dejar para que haga la invitación formal de todo el equipo y obviamente le pase la llamada al moderador del día de hoy, que es José Galíndez. Así que, Amanda, bienvenida a este evento de ConnectTax y de Capital Financiero y obviamente de IFA Panamá. Muy buenos días, muchas gracias Reinaldo. A todos los que están conectados en este momento, les agradecemos inmensamente su presencia, su apoyo. International Fiscal Association desde hace 82 años se enfoca y se ocupa de los temas de tributación internacional. Hoy más que nunca para nuestro país el tema digital es una necesidad y estamos inmensamente agradecidos con Fernando, Betty y Natalia, los expertos panelistas que tenemos en esta mañana para abordar los dilemas de la tributación directa, la tributación indirecta asociada a los servicios digitales. Como siempre decimos, de la mano de Dios y buenos colegas, todo es posible. Un profundo agradecimiento de parte de la Junta Directiva para estos expositores de oro. Un profundo agradecimiento también para José Galíndez, que en su capacidad de director del Comité de Precios de Transferencia y Economía Digital ha llevado adelante este proyecto. Estamos también muy agradecidos con Capital Financiero y ConnectTax, nuestros aliados estratégicos que nos han permitido llegar más allá de nuestras fronteras con este tema. ¿Qué más les puedo decir? Auguro muchos éxitos, que todos aprendamos y que todos podamos contribuir a las economías de nuestros países justo en estos momentos en cuando más necesita de los tributaristas bien formados y técnicamente especializados. Sin más, doy por inaugurado este evento y quedamos en manos de Reinaldo y José Galíndez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amanda. Bueno, de parte de toda la Junta Directiva de IFA Panamá, muy agradecido por la invitación de contar con grandes panelistas sobre la principal problemática
la tributación en estos momentos. Vamos a acompañar, esta mañana nos va a acompañar Betty Andrades, que es investigadora asociada de la IBESDIF, que ha sido referente de la economía digital, de la tributación de economía digital en América Latina. También nos va a acompañar Natalia Quiñones, expresidente de IFA Colombia. Y bueno, Betty, yo creo que vamos a pasar directamente a tu presentación. También nos va a acompañar Fernando Robles, director de impuestos de Siemens Energy para Centroamérica. Y bueno, Betty, te doy la palabra para no quitarte tu bella presentación. Muchas gracias. Bueno, evidentemente muchas gracias a IFA, IFA Panamá, muchas gracias a Conectax, Capital Financiero, por esta oportunidad. La idea simplemente es intercambiar un poquito las ideas de lo que ocurrió en octubre de este año con la presentación del mapa de ruta de la propuesta de la OCDE de la tributación de la economía digital. Rápidamente, primero quería darles unas ideas generales sobre qué es lo que está ocurriendo, recordar un poquito cómo fue que llegamos aquí. Fíjense que uno de los puntos que es importante es, todavía estamos dando vueltas en torno a un tema, que es la determinación del alcance de la propuesta de la OCDE. Y siempre desde el comienzo se habló que el nuevo nexo tenía que ser establecido para la tributación de la economía digital con base a la creación de valor. Pero realmente cuando nosotros vamos un poco más allá y leemos un poco las propuestas, las distintas propuestas que ha ido formulando la OCDE hasta ahora, nosotros nos damos cuenta que este es un debate entre si vamos a tributar considerando dónde se produce la oferta, o sea, la actividad productiva como tal, o dónde se produce la demanda. Y si hablamos de la demanda, estamos atribuyendo poder tributario a los mercados. Si hablamos de la oferta, estamos hablando tradicionalmente de lo que nosotros entendemos por residencia y fuente. Y realmente cuando nosotros vemos la propuesta de la OCDE, si bien se habla de que se atribuirá poder tributario allí donde se cree valor, nosotros vemos que se acerca un poco más a la idea general de lo que significa una tributación en destino, porque se va a atribuir poderes tributarios es a los mercados, a los lugares donde se localizan los usuarios y los consumidores como tal. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque a lo largo de todas estas discusiones que vamos a tener, vamos a ver que ese todavía es un punto en el cual no existe total acuerdo sobre los detalles de la atribución del poder tributario a los mercados, y muchas veces eso también pasa porque todas las bases, los principios no han sido claramente delineados para definir estos nuevos esquemas de tributación de economía digital. Nosotros nos encontramos ante dos grandes escenarios. Lo que llaman el escenario ideal, que son las propuestas multilaterales que están preparadas por la OCDE o por la ONU, la OCDE con la idea de crear un pilar 1 sobre el cual vamos a hablar, y la ONU con crear un nuevo artículo, un artículo 12b del modelo de la ONU, del que también vamos a delinear un poco más adelante. Por el otro lado se dice, bueno, si no es posible lograr este escenario ideal, entonces vamos a otro escenario que es las medidas unilaterales que ya están ocurriendo, que es básicamente la creación de los impuestos a los servicios digitales, donde nosotros vemos que en Europa se está expandiendo, incluso aún después de la presentación de este mapa de ruta de los blueprints, se confirmó que va a haber un impuesto de servicios digitales en el 2021 europeo. Lo mismo está ocurriendo en África. En Latinoamérica ya existen muchísimas propuestas, como el caso de Argentina, en Ecuador, en México, en Colombia, en Uruguay, en Brasil, propuestas que están en curso. Brasil es una propuesta que está en curso, igual que el caso de Paraguay y Panamá. Evidentemente sabemos que Panamá también lo está discutiendo ampliamente. En ese sentido, Estados Unidos dice, bueno, yo voy a tomar retaliaciones si los países dictan estos impuestos a los servicios digitales porque considero que esos impuestos a los servicios digitales son prácticas de comercio injustas que atacan a la industria americana. Y en consecuencia se habla de imponer tarifas punitivas sobre la importación de estos productos. Que si llega a ocurrir esta guerra comercial de la cual se está hablando, se considera que va a repercutir en un daño económico importante global, pues las importaciones podrían caer entre un 0,17 y un 2,04%, con lo cual se considera que las medidas unilaterales van a terminar siendo mucho más perjudiciales que si se logra un acuerdo en esta propuesta multilateral. ¿Cuáles son los efectos económicos que se están previendo si se adopta el Pilar 1? Bueno, primero, un incremento de la recaudación del impuesto sobre la renta entre 50 y 80 mil millones de dólares.
se considera que la pandemia puede cambiar este escenario porque muchas empresas que antes no eran digitales van a poder ser digitales y en consecuencia podrán estar dentro del ámbito de aplicación del Pilar 1, cosa que antes no estaba pensada, y eso puede ocurrir aunque haya una disminución global del PIB. Y si se implementan las medidas unilaterales, es posible que el PIB pueda disminuir hasta en un 1%. Entonces, fíjense que por un lado hay un aumento de la recaudación si se adoptan las medidas multilaterales y una disminución, una afectación de la economía si lo que se termina adoptando son las medidas unilaterales, que lamentablemente pareciera que es el escenario al cual nos estamos exponiendo. Rápidamente sobre el Pilar 2, porque sobre todo este tema va a hablar Natalia con mucho más detalle. El Pilar 2 no está relacionado con la tributación de la economía digital. Lo único que se prevé allí es, o lo que se prevé, el objetivo es atacar la competencia fiscal lesiva entre los estados para lograr tributaciones más bajas y crear paraísos fiscales. Se trata en consecuencia de evitar el efecto BEPS y por ello tiene aplicación separada del Pilar 1. Hay varios problemas que se presentan allí, un eventual problema de doble imposición si el Pilar 2 no reconoce como impuestos cubiertos a los impuestos a los servicios digitales, porque entonces podría haber una suerte de doble tributación sobre esas mismas rentas digitales. También la definición de los impuestos cubiertos no toma en consideración a las cargas parafiscales, por lo cual podría no haber una verdadera medición de la capacidad contributiva, y tampoco toma en consideración a los incentivos fiscales ni a las reglas de tax sparing. O sea, de alguna forma no está protegiendo a los estados que decidan seguir otorgando incentivos fiscales, lo cual puede seguir ocurriendo especialmente en épocas COVID, cuando se otorgan incentivos fiscales para estimular a las empresas a restablecer su estado económico. Considerando ello, rápidamente paso a tratar las generalidades del Pilar 1 en lo que se refiere al papel de trabajo que fue presentado por la OCDE en octubre. Esencialmente lo que se dijo es que va a ser aplicable a las empresas multinacionales que presten servicios digitales automatizados y también a los negocios orientados al consumidor que superen ciertos umbrales. La base de cálculo se determina a nivel de la casa matriz con estados financieros consolidados, ganancias antes de impuestos globales, los umbrales se van a determinar por un monto determinado de ganancias globales mínima que tendrá que tener la empresa, que se considera que va a salir del Country by Country Report, y un monto mínimo de rentas foráneas por actividades cubiertas. ¿Cuáles son los detalles aquí? Bueno, en primer lugar, todavía se considera que esta es una propuesta ring fencing, una propuesta limitada solo a ciertos sectores de la economía digital y negocios orientados al consumidor, por lo cual no aplica en general a todos los negocios. Las actividades son definidas por listas, una lista positiva, una lista negativa de actividades excluidas, como podemos ver que es el caso de los servicios profesionales en línea, ventas de bienes hechas online, la prestación de servicios de conexión a Internet. Otra exclusión que está relacionada con esencialmente las actividades reguladas. Las actividades reguladas, fuertemente reguladas por regla general, no entran dentro del ámbito de aplicación de este Pilar 1, como es el caso de la explotación de los recursos naturales, los servicios financieros, la construcción, venta y arrendamiento de propiedad residencial, transporte internacional. Y luego hay una definición subsidiaria, que es una definición general de cuáles son las actividades que están cubiertas. Pero sin embargo, el problema que tenemos es qué va a pasar cuando vayan surgiendo nuevos modelos de negocio, porque no parece fácil ubicar a los nuevos modelos que puedan surgir dentro de estas definiciones. Y simplemente les traigo aquí el caso que toca la propia OCDE, el caso de las farmacéuticas. Porque ellos lo que dicen es, bueno, una farmacéutica en principio debería vender un producto que es orientado al consumidor. Pero luego dicen, bueno, pero la farmacéutica que vende medicamentos que deben venderse con receta médica, realmente su mercado es el médico, que es el que tiene que recetar el medicamento correspondiente, pero va a ser consumido por un paciente. Entonces existe la discusión de dónde se clasifica, ¿es o no un negocio orientado al consumidor? Estados Unidos a su vez prevé una aplicación, propone que esto sea un safe harbor y no normas de aplicación obligatoria, que sean solo aplicados en caso de que el contribuyente decida someterse a este esquema.
Luego entonces tenemos que en este esquema lo que se le atribuye es parte de las rentas residuales a las jurisdicciones del mercado. Es decir, lo que se propone en general es, vamos a tomar las rentas consolidadas de la empresa multinacional. De allí vamos a sacar una porción que van a ser las rentas residuales, que se van a determinar en forma presuntiva, lo cual va a ser más simple, pero lo aleja de la capacidad contributiva. Y de esa porción vamos a atribuir, de esa porción de las rentas residuales que son atribuibles a los mercados, determinamos unas reglas para atribuirla a todos los mercados en los cuales haya tenido injerencia esa empresa multinacional. Con lo cual, si nosotros nos damos cuenta, ocurre un solapamiento entre los esquemas de tributación unitaria, porque la determinación se hace de forma global, y el esquema tradicional de precios de transferencia de la determinación entidad por entidad, lo cual en general va a terminar produciendo un solapamiento que puede llevar a supuestos de doble tributación. Nosotros también vemos que aquí existe una mezcla de conceptos, porque hablamos de entidades cooperativas, una entidad cooperativa que va a estar en contacto con las administraciones tributarias para la determinación del pilar 1 y para lograr acuerdos sobre la determinación de este denominado monto A. También se habla de entidades pagadoras, que va a ser aquellas que una vez que se hace la determinación a nivel de global, van a proceder al pago del impuesto en los distintos mercados, pero no se oye el concepto contribuyente, con lo cual no parece existir una definición clara de la relación jurídico-tributaria en los términos que nosotros normalmente lo entendemos, y eso puede establecer algunas dudas sobre, bueno, quién tiene la relación jurídico-tributaria, a quién se le impondrían las sanciones en caso de incumplimiento, porque nosotros estamos mezclando esquemas de tributación unitaria con esquemas de determinación entidad por entidad. Otro punto es que la determinación de cómo se define a qué jurisdicción se le van a atribuir los ingresos se hace por distintos factores que se hacen por negocio. Es decir, negocio por negocio, la normativa prevé que en algunos casos se tomará el IP, la geolocalización del aparato, la dirección de facturación, y eso se hace por cada uno de los esquemas. ¿Qué va a pasar cuando surjan nuevos esquemas? Las reglas se pueden desactualizar rápidamente. La otra pregunta que se genera es, bueno, ¿realmente aquí no tenemos también un problema de confidencialidad de la información? ¿Están las empresas realmente dispuestas a compartir esta información o eso será parte de sus secretos industriales? La determinación de quiénes son sus clientes, dónde están localizados, qué tipo de actividades realizan sus clientes. La atribución a los mercados se hace también considerando la presencia significativa, es decir, se va a considerar que una empresa tiene una presencia significativa en un mercado cuando venda al menos una cantidad determinada que va a ser precisada en la normativa correspondiente. Y si se trata de actividades dirigidas a los consumidores, también se va a pedir que tenga una presencia adicional, posiblemente que también tenga un establecimiento o un permanente o una subsidiaria operando en esa jurisdicción. Sobre la propuesta OCDE en comparación con la propuesta del artículo 12b del modelo ONU. Aquí las puse simplemente una frente a la otra porque creo que es la manera más fácil de verlas. Nosotros vemos la propuesta de la OCDE va a aplicar a los servicios digitales automatizados y a los servicios orientados al consumidor, mientras que la propuesta del artículo 12b solo va a aplicar a los servicios digitales automatizados, es decir, es mucho más restringida y que es parte también de las discusiones que están ocurriendo en el marco del Pilar 1. Algunos todavía consideran que hay que restringirla solo a la economía digital. En segundo lugar, la propuesta de la OCDE va a gravar con base a la tributación neta, mientras que la propuesta del modelo de la ONU lo que quiere es gravar sobre la base de los ingresos brutos. La propuesta del modelo ONU es muy simple. Ella lo que dice es todos los pagos que se hagan por servicios digitales automatizados a entidades no residentes estarán sujetas a una retención de un X% sobre el monto del ingreso bruto. En consecuencia, ella es bastante más simple que la propuesta del modelo OCDE, como nosotros podemos ver, con los pros y los contras que ello pueda tener, evidentemente. Después, la propuesta de la OCDE se distribuye el poder tributario a las jurisdicciones del mercado o las jurisdicciones donde están los usuarios, mientras que la propuesta del modelo ONU le atribuye a la jurisdicción del pagador. La propuesta de la OCDE requiere acreditar que esa empresa tiene una presencia significativa en el Estado, mientras que la propuesta del modelo ONU no requiere acreditar ello, sino solamente que en su jurisdicción se ubica un pagador de estos servicios digitales automatizados.
La propuesta de la OCDE requiere que haya acuerdo entre todas las jurisdicciones del marco inclusivo, mientras que la propuesta del modelo ONU, como es para ser implementada en los convenios bilaterales, basta que haya acuerdo entre 2 estados para que lo puedan implementar. La propuesta del modelo OCDE requiere la implementación por una ley doméstica y una coordinación de tratados, lo cual también ocurre en el modelo ONU. Ambos van a requerir que los distintos países ejerzan su poder tributario con base a estos nuevos factores de conexión. Luego la propuesta de la OCDE va a proveer solución a toda la empresa multinacional, mientras la propuesta del modelo ONU solo va a otorgar una solución para las operaciones que ocurran entre 2 estados concretamente. Rápidamente, la propuesta de la OCDE incluye 3 partes. La primera parte, el monto A, que es la que hemos discutido hasta ahora, que es la atribución del poder tributario a los mercados. Luego, un monto B, que lo único que quiere hacer es simplificar las reglas de precios de transferencia de actividades de mercado y distribución, que están basadas en un retorno fijo, que va a ser variable solamente por industria y por región, y donde la normativa va a definir en general como actividades de mercadeo y distribución, las reventas a terceros y las actividades de distribución rutinarias realizadas en la jurisdicción del mercado. Aquí también se va a definir las actividades por una lista positiva y por una lista negativa, y la propuesta de los países de desarrollo es tratar de expandir este monto B a actividades distintas, a las actividades de mercado y distribución, mientras que la propuesta general de la OCDE es limitarla solo a estas actividades. Sobre esto todavía no hay acuerdo absoluto. Luego la tercera parte del pilar 1, y ya estoy por terminar, fundamentalmente lo que se dedica es a los temas de prevención y resolución del conflicto, lo cual le da muchísimo peso a la OCDE a lo largo de todo el documento. Y podríamos resumir toda su propuesta en 3 partes. 1, una designación de una entidad única, que es la entidad cooperadora de la que nosotros ya habíamos hablado, que va a encargarse de hacer el cálculo del monto A, que va a entrar en contacto con las administraciones tributarias para cualquier intercambio de información o para acuerdos anticipados con las administraciones tributarias, y para atribuir el impuesto a las distintas entidades pagadoras. Luego vamos a tener un panel para la revisión de la autodeterminación que sea presentada por la empresa multinacional, un panel formado por distintas administraciones tributarias que van a determinar la conformidad con esta determinación. Y luego la propuesta es crear métodos vinculantes de solución de conflictos. Evidentemente, las 3 dudas que se generan aquí es, bueno, si es realmente posible que haya un acuerdo vinculante o se establezcan métodos vinculantes de solución de conflictos en estados que han sido reacios a asumir, por ejemplo, las disposiciones, las propuestas de arbitraje internacional. Es algo que no sabemos realmente si puede o no puede llegar a establecerse en la propuesta de acuerdo multilateral que presenta la OCDE. Y la otra preocupación que ha sido presentada muchas veces, recientemente también en un foro de IFA se trae a colaciones, bueno, ¿hasta qué punto nosotros estamos tratando de lograr una solución que se basa en acuerdos políticos y no en una revisión de los fundamentos, de los pilares, de los principios en los que se sustenta la tributación de la economía digital? Porque el problema de sustentarnos en acuerdos políticos y no en principios es que cualquier variación en el negocio, en el mercado, hace que las normas rápidamente sean desactualizadas y va a generar un mayor número de conflictos. ¿Realmente nosotros deberíamos sustentarnos tanto en definir a detalle los métodos de resolución de conflictos? ¿O nosotros deberíamos sustentarnos más en la definición de esos principios esenciales y un poco de esto que nosotros hablamos, del nexo? ¿Qué es lo que queremos grabar? ¿Queremos ir a una forma de tributación similar a la tributación de destino? ¿Cómo hacemos que ello vaya en paralelo con las reglas tradicionales de precio de transferencia? Todos estos elementos tienen que estar claramente definidos para evitar la conflictividad futura. Y bueno, por el momento me despido aquí y nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Bueno, Betty, muchísimas gracias. En verdad, bastante claro tu presentación, la problemática del Nexus que la OCDE invitó a los comentarios del Blueprint el 14 de diciembre, la problemática sobre la atribución de beneficios, la parte de las utilidades residuales, el impacto de la normativa de precio de transferencia, en verdad muchos problemas por abordar todavía con el pilar 1 y todavía no hay un consenso. En breve nos va a hablar Natalia Quiñones, que no necesita presentación, un referente de la tributación colombiana, gran amiga también de IFA, expresidente de IFA,
que también tuve la oportunidad de compartir con ella en los grupos de trabajo del OCDE. Y bueno, Natalia, sin más preámbulo, háblanos sobre el Pilar 2 y el impacto que tendría a nuestras economías, que también lo vas a abordar. Muchísimas gracias, Natalia, por participar. Gracias a ti, José, por tan generosa invitación. Gracias también a IFA Panamá y a Conectaxi Capital Financiero. Entre más logremos discutir estos temas en foros latinoamericanos, creo que vamos a lograr tener un poco más de precisión al momento de implementar las reglas, que es el momento más miedoso, digamos, de todos estos nuevos desarrollos que estamos viendo. Yo voy a compartir mi pantalla para hablarles muy brevemente del Pilar 2. Básicamente porque el Pilar 2, a pesar de estar en un foro de economía digital, no tiene mucho que ver con la economía digital. El Pilar 2 fue una iniciativa de Alemania y de Francia, principalmente inspirada por el impuesto GILTI, de la medida GILTI en Estados Unidos. Básicamente lo que se quiere y la forma como se ha vendido este pilar es diciendo que no es justo que las multinacionales tengan la posibilidad de aprovechar todas las diferencias normativas que tenemos entre nuestros países y que con motivo de ello puedan pagar una tasa de tributación efectiva mucho menor a los negocios locales. Entonces, para solucionar ese gran problema, BEPS 1.0 había sacado varias acciones, incluida la acción 5, que trataba de quitar las cajas de patentes y las cash boxes y los regímenes de holdings, una cantidad de particulares domésticas que definitivamente ya con este pilar se está reconociendo que no funcionaron. Entonces lo que se quiere ahora es simplemente poner, como dice la OCDE, un piso a la tributación efectiva de un grupo multinacional. Eso, por supuesto, es complicadísimo, complicadísimo. Y sobre todo porque el diseño que se escogió en esta discusión del foro inclusivo fue un diseño de tributación efectiva de país por país. Fíjense que la inspiración que fue el GILTI tiene una medida de simplicidad un poco mayor en la medida en que solamente le pide a la multinacional medir su utilidad antes de impuestos a nivel global y calcular una sola tarifa efectiva por año, que de todas formas tiene una cantidad de complicaciones, sobre todo aquellos de ustedes que trabajan en el ámbito contable, pues deben tener aún más frescas las dificultades que hay con las diferencias en las depreciaciones aceleradas, en las amortizaciones, en los impuestos diferidos, en la cantidad de partidas que son tan distintas país por país para uno poder realmente calcular una tasa de tributación efectiva. Pero entonces ahora que vamos a tener que convivir con el Pilar 2 y además GILTI en Estados Unidos, pues ellos nos dicen todavía no nos hemos puesto de acuerdo en la tarifa, pero la verdad es que la tarifa que se adopte bajo este régimen país por país va a tener que ser sustancialmente equivalente a la tarifa que está adoptando el GILTI en Estados Unidos para una tributación, una tarifa efectiva mínima global. Entonces, solamente en eso ya tenemos una complicación bastante grande porque pues es posible que haya diferencias entre una multinacional que tenga su matriz en Estados Unidos y aplique el GILTI con su tarifa global versus una multinacional que tenga su matriz en Colombia o en Europa o en cualquier otro país que no sea Estados Unidos, que le toca aplicar país por país, busque cuál fue su utilidad antes de impuestos y calcule la tarifa efectiva dependiendo también de cada línea de negocio y segmentando esos estados financieros con un nivel de dificultad realmente altísimo. ¿Qué tiene de específico, digamos, este gran impuesto mínimo global? Pues que decidieron ellos que por ahora solo se debe aplicar a las grandísimas multinacionales, es decir, las que están sujetas al informe país por país, las que tienen un ingreso bruto de 750 millones de euros o más. Las demás multinacionales están por fuera, entonces en el caso de Latinoamérica, pues solamente aquellas que reportan el CBC, country by country, reporte país por país, estarían, digamos, sujetas a estos cálculos de tributación efectiva en cada uno de los países donde operan. Y pues
tendrían, digamos, que combinar sus utilidades sujetas a los beneficios locales con las utilidades sujetas a tributación ordinaria en cada uno de los países. Esto, como decía José, tiene un impacto muy concreto para América Latina. Y es un impacto que además es grandísimo. Digamos que en muchos de los foros académicos, en la OCDE misma, en la discusión política misma, siempre empiezan con el pilar 1, porque pues el pilar 1 es el que se lleva como siempre el protagonismo en la discusión, y resulta que el impacto económico real y grande de todas estas medidas está aquí, en este pilar 2. El objetivo, digamos, final de todas estas medidas es un objetivo bastante odioso, pues para nuestra región, porque lo que quieren es que los países dejen de aprobar incentivos tributarios, básicamente. Y pues para un país que ya alcanzó un cierto nivel de desarrollo y que ya tiene un capital cautivo bastante grande y nuevos puestos de trabajo ya garantizados para toda su juventud, pues esto no es un problema, pero en nuestros países de Latinoamérica, donde realmente los incentivos tributarios todavía son claves para poder generar este tipo de aumentos en la inversión, de inversión en infraestructura, que todavía estamos tan atrasados, de generación de nuevos empleos para nuestra juventud que sigue creciendo, pues en esto vamos a estar nosotros bastante impactados. Y ya estamos viendo, además, que ese impacto se traduce en cambios reales. En el caso colombiano, por ejemplo, ya tenemos nosotros una comisión de expertos encabezada, entre otros, por Pascal Santamán de la OCDE, otros expertos todos del hemisferio norte, que están haciendo un gran informe sobre cómo se pueden racionalizar los incentivos, y pues ya nos han anticipado en algunos foros públicos que han tenido, en algunas intervenciones públicas que han tenido, que definitivamente lo que ellos van a recomendar es que nosotros eliminemos nuestros incentivos justamente para que no nos afecte tanto este pilar 2. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con las zonas francas? ¿Qué va a pasar con las deducciones de IVA en bienes de capital? ¿Qué va a pasar con los incentivos agrícolas para las regiones golpeadas por la violencia? Ese tipo de incentivos pues están bastante en peligro, y pues básicamente lo que nos pide este pilar 2 es que con todo y el incentivo la tarifa mínima efectiva sea más o menos un 13%, es lo que se está hablando. Entonces, pues ahí la dificultad para cada una de las empresas va a ser calcular, cuando están haciendo uso de estos incentivos en nuestros países, pues cuál va a ser su tarifa efectiva de la tributación, y además pues van a bueno, vamos todos a tener un montón de problemas de seguridad jurídica con aquellas empresas que vinieron a invertir en nuestros países con base en un incentivo específico que se sacó en un momento particular y que probablemente por esta medida se va a tener que desmontar. Entonces, pues ahí vamos a ver cómo vamos a tener que garantizarles a ellos la seguridad y la certeza jurídica que ellos tenían en sus modelos financieros cuando invirtieron por primera vez. Ya desde el punto de vista técnico, ¿cómo funciona este recaudo del impuesto mínimo? Pues como fue pensado por Alemania y Francia, quien tiene el derecho a gravar las utilidades que no pagaron ese impuesto mínimo es el país donde está la matriz, y lo graba a través de una suerte de regla CFC que se llama el Income Inclusion Rule, o regla de inclusión de ingresos. Y básicamente lo que le piden a la casa matriz es que le reporte cuáles de las utilidades antes de impuestos pagaron menos de la tarifa que se fije como tarifa mínima, y el residual, es decir, la diferencia entre la tarifa mínima y la tarifa efectivamente pagada, se va a cobrar en la jurisdicción donde esté la casa matriz. Si la casa matriz por alguna razón no tiene esta regla de inclusión de ingresos, entonces entraría a actuar una regla de pagos sujetos a baja tributación. Yo realmente creo que esta regla no va a aplicar nunca, porque no hay ninguna razón por la que un país no incluya esta regla de IIR, es decir, ya con GILTI y ya con Alemania y Francia incluyéndola,
pues nuestros países finalmente no pierden nada incluyéndola, estamos en épocas de pandemia, probablemente todos la van a incluir e incluso se puede convertir en un elemento de atracción de inversión si se incluye o se adopta de una manera que sea más favorable para que la matriz se ubique en nuestros países. Entonces, pues yo creo que justamente en el caso de Panamá, probablemente vamos a ver que ellos adopten también esta regla de inclusión de ingreso y lo que podrían hacer es de pronto pensar en cómo hacer más amigable una posible devolución o una disminución por otro lado o vía gasto, alguna recompensa, digamos, cuando esta regla se aplique a cada uno de los contribuyentes. Eso pues ya lo veremos, pero es lo más probable. O sea, Panamá no tiene nada que perder con aprobar este tipo de reglas. Entonces, pues esta regla de UTPR o regla de los pagos sujetos a baja tributación realmente en la vida práctica va a tener una aplicación muy limitada, sobre todo relativa al tiempo que se demore cada jurisdicción en aplicar e implementar este pilar 2. O sea, esta regla solamente se va a aplicar mientras los demás se demoren en meter su regla de inclusión. Finalmente tenemos una regla que es la única realmente interesante en términos de recaudo para los países de Latinoamérica, que es la regla de ingresos sujetos a impuestos, el Subject to Tax Rule. Esa es una regla que le permite al agente retenedor desconocer los beneficios de un convenio si ese pago va a estar sujeto a un nivel muy bajo de tributación nominal. Aquí ya por lo menos el ejercicio es un poco más simple, no toca calcular la tributación efectiva de ese pago, sino solamente la tarifa nominal a la que estaría sujeta, pero pues esta es una regla que nosotros sí vamos a tener que aplicar todos los países que tienen convenio, pues van a estar con la posibilidad de aplicar esta regla y ustedes pues muy bien lo saben, hay muchísimos pagos que salen de Latinoamérica hacia otras latitudes y que allá no reciben ningún tipo de tributación o una tributación realmente muy baja, incluso desde el punto de vista nominal. En esos casos entonces se niega el beneficio de convenio y se aplica la tarifa de retención doméstica para ese pago. Y esta es una regla pues que todavía se está desarrollando, pero que va a ser parte del paquete si llega a haber consenso. Sin embargo, el Pilar 2 no requiere consenso y esto es importantísimo que lo sepamos, porque lo que bien decía Betty, que es muy remota la posibilidad de que tengamos un acuerdo y un consenso en Pilar 1, es una situación absolutamente opuesta a lo que pasa con el Pilar 2. O sea, el Pilar 2 es una propuesta de armonizar la forma de aplicar este impuesto mínimo entre todos los países que lo quieran hacer, pero ya es un hecho que Alemania, que Francia, que en general la Unión Europea lo va a adoptar y como les decía, no hay ninguna razón por la que los países latinoamericanos no adoptaran una regla similar, especialmente en una situación post-pandemia. Entonces lo que vamos a ver, independientemente de si hay consenso o no sobre el Pilar 2, es que los países van a empezar a aplicar este tipo de medidas de impuesto mínimo global y pues ahí lo que tenemos es un riesgo grandísimo porque la implementación es muy compleja si llega a haber una mínima diferencia entre cómo lo aplica el uno y cómo lo aplica el otro. Ya estamos teniendo unas complicaciones gigantes en hacer compatible el GILTI con el Pilar 2. Si ahora el Pilar 2 se divide en un montón de variaciones que cada país haga, pues imagínense el escenario que estaríamos enfrentando realmente muy difícil para aplicar por parte de las empresas y de los operadores jurídicos. Tenemos además todavía problemas con la interacción con las reglas de compañías extranjeras controladas, porque domésticamente pues Colombia va a seguir aplicando sus reglas de compañía extranjera controlada, así no sea la matriz, entonces pues ese tipo de interacción entre si pagó en la tarifa efectiva o si tuvo una tributación o una retención por efecto de la regla colombiana, de empresas controladas en el exterior, pues va a tener que revisarse muy cuidadosamente al momento de la implementación. Y pues de todas formas, todavía hay un montón de temas que están pendientes por afinar en este intento de armonización. Por ejemplo, Fernando nos estaba contando de una reciente reestructuración que tuvo la Siemens, que escindieron energía de industria, Siemens Energía de Siemens Industria, y realmente ese tipo de operaciones
cuando ya esté vigente el impuesto mínimo global, va a tener unos problemas gigantescos sobre quién se puede llevar los derechos de carry forward, por ejemplo, de llevar hacia adelante los créditos por exceso de tributación o cuando uno tiene pérdidas, quién va después a compensar con estos impuestos, sí, con esta medida de impuesto mínimo global, y si la matriz cambia de lugar porque pues por la decisión cambió la matriz, entonces ¿qué va a pasar? Hay una cantidad de interrogantes que siguen ahí pendientes de resolver y que son muy complejos, así que yo felicito a Fernando por haber hecho esa movida de reestructuración antes de que entrara en vigencia este Pilar 2. Si hay alguna de las empresas de los asistentes que esté pensando en reestructurarse, por favor, háganlo antes de que se implemente esta medida porque va a ser realmente muy complejo con posterioridad. Yo creo que esto en general era lo que yo les quería contar del Pilar 2. José, te devuelvo la palabra. Bueno, Natalia, no esperaba menos de ti, en verdad quedó bastante claro y el impacto del Pilar 2 a la planificación fiscal y en América Latina. Bueno, muchos países tienen zonas francas, regímenes especiales, empresas multinacionales, y bueno, y realmente esto tendría un alto impacto desde el punto de vista de política fiscal, ¿no? Y sobre todo en periodos de pandemia donde los estados necesitan promover la economía y también tributar, ¿no? Vemos que esto va a traer lo que acabas de exponer tú y Betty, complejidad para las administraciones tributarias, para los consultores y para los contribuyentes, ¿no? Entonces, gracias Natalia, vamos a continuar la próxima sesión de tributación indirecta contigo. Ahora vamos contigo, Fernando. Fernando Robles es director de impuesto de Siemens Energy para Centroamérica, nuevo miembro de IFA Panamá. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora desde el punto de vista del impacto de la actividad empresarial, Fernando, danos tus impresiones sobre de implementarse el Pilar 1 y Pilar 2. Sin más preámbulos, Fernando, bienvenido. Gracias, José. Muchas gracias a todos los miembros del IFA, Betty, Natalia. Y pues bueno, les platico un poco desde el ámbito corporativo. Quiero dar una pequeña introducción de por qué se está generando esto, que el comercio electrónico en el mundo, un poco de antecedentes. Actualmente vemos que existen cinco grandes economías globales a través del comercio electrónico, de las cuales estas en su conjunto generan 1.401 billones de dólares para 2019. Y el éxito que ha mostrado estas economías es a través del desarrollo de tecnologías digitales, acceso a Internet, smartphones y algo muy importante, la capacidad per cápita de compra de cada uno de estos países, ¿no? Se está contemplando que a pesar del tema de la pandemia, el crecimiento esperado en e-commerce a nivel global es del 16.5%, ¿no? Comparado con el año pasado, se ve una contracción del mercado de 4 puntos, pero sigue creciendo la economía digital en el mundo. Y posteriormente aterrizando esto, el entorno del comercio electrónico en Latinoamérica, a lo que nos enfrentamos es, bueno, el 64% de la población en Latinoamérica tiene acceso a Internet, ¿no? De los cuales nos demuestra que es un promedio por debajo de la media de países miembros de la OCDE, con un 84%. Y aquí es importante considerar que el 73% de la clase media alta realiza compras a través de medios electrónicos, en contraste con la clase menos favorecida, que tiene un 34% acceso a compras a medios electrónicos o a través de Internet, ¿no? También, de igual manera, en comparación con la economía digital, lo que estamos viendo es que, pese a la pandemia, el mercado sigue creciendo. Tenemos un 19.4% alcanzando los 83,000 millones de dólares esperados para este ejercicio 2020. Y aquí lo relevante es que
se estima que para este año por lo menos 10.8 millones de personas en América Latina va a realizar por primera vez su compra por Internet. Entonces, lo que quiere decir esto es que nos pone en un escenario sumamente atractivo y complicado, tanto para los grandes contribuyentes y contribuyentes, como para las administraciones tributarias. Por eso, surge este gran proyecto de la OCDE de retos fiscales generados por la economía digital, ¿no? Y aquí también hay que tener un poco de antecedentes. La OCDE en 2015 genera BEPS 1.0, en donde, como todos ustedes o la gran mayoría ya sabe, se generaron 15 acciones que buscaron minimizar instrumentos híbridos, planeación fiscal agresiva y definir un criterio sobre simulación en establecimientos permanentes, adicional a otras reglas. Sin embargo, se da cuenta que dichas acciones no cumplieron el propósito que contemplaba, sino realmente lo que se logra es un mayor cumplimiento en documentación y bueno, obviamente reglas de apoyo para los contribuyentes y administraciones tributarias. De ahí, en 2020 surge este BEPS 2.0, en donde se retoma el trabajo que no terminó con el tema específicamente de la economía digital y busca cambiar lo que no logró establecer en las primeras 15 acciones, ¿no? Aquí también se le da un contraste a todo lo previo. De ahí, como Betty y Natalia ya lo comentaron, existen dos pilares, donde el pilar 1 sigue en cierta manera las primeras 15 acciones y el pilar 2 cambia totalmente eso que nosotros veníamos conociendo a través de las guías de precios de transferencia y a través de las 15 acciones de BEPS, ¿no? Buscando una estandarización de impuestos a una base mínima para empresas multinacionales. De aquí, bueno, ¿cómo tiene las implicaciones el pilar 1 para las compañías, ¿no? La propuesta aquí es replantear la asignación de impuestos atribuibles a grupos multinacionales. ¿Y cómo lo propone? Como lo mencionó Betty en su principio. O sea, hace una asignación a través de un posible residual, a través del monto A y el monto B, donde trata de distribuir la utilidad del monto A en los mercados locales. Aquí a lo que nos enfrentaríamos la corporación es, pues, ok, hay un criterio dentro del blueprint del Pilar 1, pero ok, ¿a qué nos enfrentamos? A la segmentación de los ingresos basado en la clasificación del mercado, de las actividades, y de ahí tenemos que aterrizarlo, ok, bueno, ¿qué vas a considerar? Si solo va a ser economía digital o actividades automatizadas, o también vas a considerar las support functions o inclusive las actividades rutinarias que tiene la compañía, ¿no? Para asignar esos valores. Entonces, de ahí también el siguiente conflicto es que no tenemos unas reglas claras y abiertas sobre el nexo y cómo este nexo va a defender, por ejemplo, a las administraciones menos favorecidas, que en este caso sitúan normalmente a las compañías del monto B, que son las actividades rutinarias, como lo menciona el paper, que es la distribución, el marketing y otras actividades en esencia, ¿no? Aquí nos pone a replantearnos todo el concepto de precios de transferencia a través de métodos residuales de distribución de utilidad, ¿no? Posteriormente, el pilar 2 dice, ok, bueno, ya seguimos con temas de precios de transferencia y tomando en cuenta todo lo que se estipula en las primeras 15 acciones, pero acá en el pilar 2 replantea esta asignación de impuestos. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Ya a mí no me interesa en este sentido las funciones, activos y riesgos que están ejerciendo entre la multinacional y las partes relacionadas, sino realmente lo que quiero es que se tribute sobre una base mínima
todos los países y entidades subordinadas donde tengas presencia, ¿no? Entonces, aquí a lo que nos enfrentamos es, bueno, pues tenemos nuevamente que estar revisando a través de estas nuevas 4 reglas cómo distribuir la utilidad, ¿no? Para tratar de llegar a un impuesto mínimo requerido en esta nueva legislación. Entonces, nos enfrentaríamos, si tuviéramos 2 compañías, por ejemplo, nada más una de Estados Unidos y otra en ejemplo, Islas Caimán, que tiene un régimen fiscal preferente, podemos hacer todo el cálculo y todo lo propuesto en el Pilar 2, pero, o sea, en esencia ya cuando tenemos una entidad multinacional que tiene presencia en 180 países, vuelve realmente complejo el análisis de cada uno de estas reglas para alcanzar el impuesto solicitado, ¿no? A través de la aplicación de las 4 nuevas reglas. De ahí, bueno, prácticamente lo que tenemos en conclusión es que como corporación nos enfrentamos a muchos nuevos retos, tanto por las nuevas reglas que van a existir, como cómo lo va a aterrizar las administraciones tributarias locales, ¿no? Ya que, como lo hemos comentado, normalmente siempre se busca ese pequeño pedazo de más y cómo poder nosotros como compañía defendernos entre estos temas y poder tributar solamente por lo justo, por lo que corresponde y por lo que realmente se está generando con base en las 15 acciones y en los nuevos pilares de BEPS. Esto, bueno, realmente es lo que les quería comentar. Creo que concluyo con estos comentarios, José. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Definitivamente, para los gerentes de empresas multinacionales tiene un gran impacto la implementación del Pilar 1 y Pilar 2. Creo que por ejemplo, tú en tu rol de gerente de una multinacional debes estar evaluando todo esto para los costos de cumplimiento, ¿no? Ahora voy a pasar contigo, Betty. Dame tus conclusiones. Vamos a llegar a un consenso el próximo año en Estados Unidos. Biden, si llegará a un consenso la administración americana con respecto a los pilares. Entonces, dame tus conclusiones, Betty, para cerrar con respecto a la tributación directa de la economía digital. Sí. Cómo no, déjame, ya voy a compartir la pantalla. Lo que pasa es que me di cuenta que me había quitado el control del micrófono. Bueno, básicamente, más que todo lo que quiero traerles aquí son algunas ideas para después poderlas discutir. Bueno, el primer tema, la pregunta de siempre, si va a haber acuerdo o no. Y es importante que consideremos que basta con que se bloquee un solo punto. O sea, por ejemplo, no llegamos a un acuerdo sobre el ámbito de aplicación, a qué tipo de actividades se aplica o no. Eso es suficiente para que toda la propuesta se caiga. Por lo cual, el riesgo de que se consoliden las medidas unilaterales es cada vez mayor. Y nosotros estamos viendo que mientras la OCDE dice repetidamente, cuando nosotros logremos un acuerdo del Pilar 1, tienen que desmontarse todas las medidas unilaterales. Mientras vemos a la OCDE diciendo eso, paralelamente vemos a todos los estados, a un gran número de estados, hablando de las propuestas de medidas unilaterales, prácticamente como si no hubiera discurso de parte de la OCDE. Si eso es así, a mí me parece que un punto que es importante y que prácticamente no se ha tocado es el tema de cómo vamos a resolver los supuestos de doble imposición, porque claro que se van a dar supuestos de doble imposición. Al día de hoy siempre se ha dicho que estas medidas unilaterales no entran en el artículo 2 del modelo, del modelo CDE porque al final son tributos indirectos y no son tributos directos, por lo cual no entrarían dentro de todo este marco. Claro, también por otro lado, a mí lo que me hace un poco de ruido es, bueno, pero nosotros empezamos con todas estas medidas unilaterales porque estábamos buscando formas de gravar la tributación de la renta de estas empresas de economía digital y terminamos orientando hacia un impuesto indirecto como forma de solución. Entonces, bueno, nosotros deberíamos dejar eso así, deberíamos dejarlo realmente fuera del ámbito de aplicación de los tratados. Simplemente lo dejo como un punto abierto, pero creo que, dada que la realidad va hacia allá, tenemos que pensar cómo vamos a solucionar este tema.
También tenemos el riesgo de que aquí ocurra lo que en inglés llaman el cherry picking, que los estados seleccionen qué cosas de las medidas les gustan y qué cosas no, y que implementen solamente partes de ellas. Por ejemplo, tenemos el riesgo de que se extienda o se restrinja la aplicación de las reglas de los pilares, por ejemplo, los umbrales que sean extendidos, los negocios, que se aplique, por ejemplo, el monto B a más negocios de los que propone la OCDE, es decir, que las reglas no se apliquen en forma homogénea entre los estados, lo cual de verdad podría llevar a un colapso aún mayor del que existe hoy en día. Por eso es que se habla tanto de la importancia del instrumento multilateral para garantizar la aplicación homogénea de las reglas. Pero si no se logra el instrumento multilateral, sino simplemente la producción de un papel de trabajo como una propuesta, el riesgo de que no haya homogeneidad es mayor. También es muy probable que ocurra la aplicación del monto B sin la aplicación del monto A, o sea, solamente las reglas de precio de transferencia, pero que no haya acuerdo sobre la redistribución del nexo. También que se implemente el pilar 1, pero que no haya métodos vinculantes de solución de conflictos porque los estados no se sientan cómodos con ellos. O que se aplique el pilar 2 sin el pilar 1, donde podría haber potenciales supuestos de doble imposición, como habíamos hablado. Otro punto que es importante es que al día de hoy difícilmente, si bien se han producido varios estudios económicos, incluyendo de la OCDE, sobre el impacto que tienen estas propuestas en la economía y en la recaudación de los estados, es difícil llegar a un número exacto. Primero porque todo está cambiando diariamente con el tema de la pandemia, pero segundo porque hay muchos factores, incluyendo las tarifas, que todavía, las tasas de imposición que al día de hoy todavía no han sido definidas. Entonces, correr cualquier número se está haciendo sobre un estimado de lo que se cree que va a ser el número que va a seleccionar la OCDE, pero no lo sabemos. La otra preocupación es si estas opciones cumplen con el principio de neutralidad, cuando nosotros nos damos cuenta que parece que va a aplicar solo a ciertos negocios y a otros no, y con una definición de un ámbito de aplicación que es más o menos flexible todavía en el marco de discusión de la OCDE, si cumple con el principio de certeza, porque le estamos dando mucho peso a los métodos de resolución de conflictos, pero no a la definición de las bases, de los principios que diseñan, que informan a estas reglas, y el principio de simplicidad, porque tenemos muchas reglas con muchas excepciones, con muchas formas de interpretación posibles que pueden hacer muy complejo el sistema, y de hecho es una de las críticas más fuertes que ha recibido las propuestas de la OCDE. En consecuencia, son opciones que son negociadas entre los estados con base a criterios políticos, pero no está basada en principios reales de tributación que permitan que se sostengan a lo largo del tiempo. Son propuestas que generan altos costos de cumplimiento. Siempre se ha hablado de que estas propuestas solo van a aplicar a las grandes empresas, pero las empresas que estén justo en el límite, justo que apenas hayan entrado en el marco de aplicación, en el umbral de aplicación de estas normas, puede afectar su desarrollo económico, va a aumentar sus costos de cumplimiento. Esa falta de certeza también va a afectar el desarrollo económico de estas compañías al no saber cómo comportarse ante ciertos escenarios. De tal manera que hay que pensar que esto genera altos costos de cumplimiento para el Estado, también, o de fiscalización para el Estado, pero también para las empresas, y que pueden terminar ralentizando el desarrollo económico de las entidades. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Betty, muchísimas gracias. Bueno, tener el micrófono apagado. Vemos mucho más complicaciones. Definitivamente un mundo de la tributación directa y la economía digital, y llegar a un consenso, esperemos que se logre en el 2021, dado que este 2020 ha sido bastante fuerte para los países y los estados necesitan recursos. Ahora vamos contigo, Natalia. Colombia, que ha sido pionera en el gobierno digital. Ustedes, como muchos países, implementaron un impuesto a los servicios digitales a través del IVA. Cuéntanos de tu experiencia y la importancia para los países, dado que, como dice el secretario general del SIAT, existe consenso sobre la tributación indirecta y probablemente sea la medida a corto plazo en América Latina. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a ti, José. Voy a compartir mi pantalla para hacer como una introducción muy rápida al tema de la tributación indirecta de la economía digital, que efectivamente es un tema en el que existe consenso mundial. El consenso existe desde que salió la acción 1 de BEPS en el año 2015, es decir, ya llevamos 5 años desde que se recomendó de manera contundente que se aplicara un IVA a la prestación de servicios digitales por parte de no residentes.
Esta recomendación, claro, estaba más enfocada en las transacciones B2C o Business to Consumer, directamente a un usuario o consumidor individual. Sin embargo, en general, en estos 5 años, pues se ha expandido el consenso para mostrar que el IVA sí es una medida efectiva de recaudo, digamos, para el tema de la economía digital. Los DSTs hacen parte, digamos, de estas posibles medidas de tributación indirecta. Betty habló muy extensamente de ellos al principio, entonces pues no voy a profundizar sobre esto, pues simplemente que son retenciones en la fuente también sobre ingresos brutos, que tienen los problemas de las barreras comerciales que Estados Unidos ha estado tan preocupado de perseguir y que por supuesto tocaría eliminarlos en caso que haya un consenso sobre el Pilar 1. En general es importante también en este tema hablar sobre el artículo 12b, a pesar de que es sobre tributación directa y que iría en un convenio de doble imposición, lo que se necesitaría en una legislación doméstica para poder aplicar con éxito ese artículo 12b de la ONU sería tener una retención local sobre servicios digitales prestados desde el extranjero en materia de impuesto de renta, ¿no? Entonces esto también podría ser una suerte de DST que se prolongara en el tiempo si alguno de los países decidiera adoptar la solución del artículo 12b de la ONU. Lo que es muy importante también en esta parte introductoria es tener en cuenta el impacto en el consumidor. O sea, claro que hay un consenso sobre el recaudo, pero muchas veces no hablan sobre quién es el que soporta ese recaudo, y realmente en el IVA y en los DSTs y en general en la tributación indirecta, lo que hacen las compañías es trasladar directamente el gravamen al consumidor, porque además son gravámenes que están pensados justamente a ese consumidor. En nuestra región y en general en los países, esto lo tenemos que tener en mente en la medida en que directamente encarece el acceso a este tipo de servicios. Lo vimos en la presentación de Fernando, que ya tenemos un atraso respecto a los países de la OCDE en acceso a temas digitales, en acceso incluso a conectividad de Internet. Entonces, pues cuando implementamos este tipo de medidas, tenemos que tener en cuenta que también estamos encareciendo estos servicios y estamos dificultando más el acceso para esa gran parte de la población rural de nuestros países que todavía está alejada de la digitalización y de la conectividad por Internet. Yo creo que ahora José nos cuenta primero Fernando qué han hecho en México y después terminamos con el IVA en Colombia, ¿o quieres que sigamos con el IVA en Colombia? Como prefieras, Natalia, si quieres termina tú para darle el paso a Fernando. Listo. Hablamos entonces un poco de lo que hizo Colombia. Colombia fue uno de los primeros países que tomó la palabra de la OCDE de la acción 1 de BEPS para implementar un IVA sobre los servicios digitales prestados desde el exterior. Hubo un cambio muy claro en el principio, digamos, que se aplicaba para las reglas de IVA, siendo ahora al principio la tributación en el país del consumo. Este es un cambio que se dio en 2018 y que de manera práctica se viene implementando desde el año 2019. Por supuesto, para poder saber, o sea, cuando adoptamos un principio de tributación en el país de destino o en el país de consumo, tenemos obviamente que empezar a utilizar instrumentos para saber en dónde está el consumidor, y hay alguna pregunta por ahí que alguien había formulado sobre cómo usamos este tipo de proxies, incluido, por ejemplo, la dirección de IP que tiene el consumidor. Ese es uno de los proxies que usa la legislación colombiana, la dirección de facturación, la dirección de envío. Hay una, la dirección a la que está asociada la tarjeta de crédito. Hay una cantidad, digamos, de indicios de dónde está ubicado el consumidor. Hay unas dificultades técnicas grandes también en esa identificación. La persona que preguntó estaba específicamente enfocada en las VPNs, que son esos servicios que uno puede contratar para ocultar su IP real y que le asignen una IP
de un país diferente. Eso se puede ser por temas de seguridad, por temas de privacidad. En fin, es un servicio que está disponible a todo el público. Cuando Colombia hizo esta lista de indicios de dónde estaba ubicado el consumidor, hizo un estudio de más o menos qué tan amplio era el uso de las VPNs en Colombia específicamente, y encontraron que que entre el 1 y el 3% de las personas que activamente usan servicios digitales del exterior hacen uso de una VPN. O sea, en realidad era muy pequeño el segmento de la población que usaba VPN, pero en todo caso pues ya hay otras soluciones tecnológicas a eso. Ustedes lo han visto con las plataformas de streaming de video, ya hay tecnologías para identificar las direcciones asociadas a las distintas VPNs, entonces se bloquea, digamos, Sí, el VPN, cuando uno quiere acceder a Netflix como si estuviera en Estados Unidos, ya no es tan fácil porque ya ellos saben cuáles son las direcciones de las VPNs más comunes. Entonces, pues ahora lo que se está haciendo es privilegiar otros indicadores de ubicación del consumidor por encima de la dirección IP, como por ejemplo la dirección de facturación de la tarjeta de crédito. ¿Cuál fue el ámbito de aplicación del IVA en servicios digitales? Pues se aplica a dos tipos de transacciones. Lo primero es los servicios prestados y lo segundo, intangibles adquiridos o licenciados, siempre que el usuario del servicio o el beneficiario de la licencia o el adquirente del intangible esté en Colombia. Y ahí esté en Colombia, la norma nos dice que tenga su residencia fiscal, que tenga su domicilio, que tenga su establecimiento permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional. Esto quiere decir que nosotros extendimos la cobertura del tema de IVA en servicios digitales también a los servicios prestados business to business, B2B. Y pues ahí, digamos, puede haber algunas dificultades en determinar la sede de la actividad económica, sobre todo para ciertas actividades satelitales, actividades que se realizan primordialmente fuera de los límites, incluso de la tierra. En otros casos, pues fuera de los límites territoriales porque usan servidores y están completamente digitalizadas. La tarifa del IVA en Colombia es del 19% y nosotros admitimos dos mecanismos de recaudo, que esto fue novedoso, digamos, Colombia fue pionero en esto, admitiendo que los proveedores del servicio, o sea, las plataformas y si los proveedores del servicio digital escogieran si se querían registrar como contribuyentes, y registrar como contribuyentes era solo para efectos del IVA, digamos que esto no tenía efectos. Si uno se registraba como contribuyente no quería decir que ahora tenía que presentar todas las otras obligaciones tributarias de un contribuyente colombiano, sino que hay un formulario que es únicamente para efectos de contribuyentes de este IVA en servicios digitales desde el exterior, es el formulario 325, y voluntariamente las empresas se pueden registrar. Si no se quieren registrar en este mecanismo, podían optar porque el banco o la tarjeta de crédito o el PayPal o el PayU o cualquiera de esos proveedores se encargaran de hacer la retención por el IVA. Este mecanismo, este segundo mecanismo, solamente ha sido utilizado por muy poquitos proveedores, como por ejemplo Netflix, que tienen muy fácilmente determinado el monto del servicio. Es mucho más difícil en plataformas, por ejemplo, como Uber, donde lo que está ganando Uber no es el monto total del pago del usuario, sino solamente una comisión por la intermediación. Entonces, estos otros proveedores no han optado, digamos, por este segundo mecanismo de recaudo. Ya hablando un poco de la efectividad, la DIAN nos contó que a junio de 2020 este IVA por servicios digitales representa menos del 1% del recaudo por IVA total, y que por ahora 56 empresas se han inscrito como prestadores del exterior bajo el mecanismo de recaudo número 1. Yo creo que pues esto es un éxito limitado, digamos que no es un éxito rotundo. Tenemos plataformas muy notorias como por ejemplo Airbnb, que nunca se registraron y todo el mundo sabe que no están cumpliendo, digamos, con esta normatividad, y pues ahí la dificultad un poco es cómo obligas a una empresa que no tiene presencia física en Colombia a cumplir con una norma
colombiana. Entonces, pues ahí se están desarrollando distintas estrategias para ampliar el cumplimiento, y no solo para ampliar el cumplimiento, sino para ampliar el recaudo, porque pues ya pensando en cuánto tendría que recaudarse por el IVA en servicios digitales, especialmente ahora en pandemia que aumentaron tanto el uso de estos servicios, pues tendríamos que llegar por lo menos al 3%. Entonces, pues yo creo que es una meta que vamos avanzando, y pues Colombia, por haber empezado tan temprano, pues ha sido uno de los pioneros y también ha tenido que correr con los primeros aprendizajes de cómo se hacía todo el mecanismo. Hubo dificultades al principio con el tema del pago, que si se podía pagar en dólares, que si se podía pagar en otra moneda, y era dificilísimo. O sea, hubo muchas dificultades logísticas, pero bueno, Colombia ha salido al paso de todas ellas y se ha posicionado como un líder en la región en la implementación del IVA para servicios digitales. Esto es todo, José. Si quieres podemos pasar al IVA en México. Mira, Natalia, y ahorita en el evento hay gente de la Administración Tributaria de Panamá, Honduras, Dominicana, Costa Rica. Bueno, tu comentario bastante asertivo. Probablemente la tributación indirecta de la economía digital sea de las primeras acciones a tomar dentro de las perspectivas fiscales del 2021, también de Perú. Así que, bueno, de nuevo, gracias, Natalia, bastante clara tu presentación. Vamos a cerrar contigo las presentaciones. El impacto para la agencia tributaria y la empresa, Fernando. Habla del impacto, como se señalaba Nata, muchos países, para que no la graben en la fuente, cambian el VPN. Existe una serie de modificaciones que debe hacerse al sistema bancario y a las administraciones tributarias. Háblame de la perspectiva de Sí, sí, claro, José, te perdí al final un poco. Dale, te doy la palabra, Fernando. Sí, gracias. Bueno, el tema del IVA digital en México, en servicios digitales en México, pues bueno, entra en vigor el 1 de junio de 2020, y esto se origina de una reforma publicada en 2019, ¿no? Y aquí realmente es algo similar a lo que pasa en Colombia. La primera base busca gravar los servicios digitales proporcionados por un extranjero que no tiene un establecimiento permanente en México, o a través de un esquema de, bueno, la primera fase dice, ok, vas a tributar a través de las plataformas digitales business to business y business to consumer. Los servicios de streaming y las descargas digitales. Todo eso empieza desde la perspectiva de, ok, vamos a tributar a través de este primer escenario. En ese escenario lo que dice es, bueno, para poder tributar lo que necesitas hacer como contribuyente es registrarte ante el Registro Público Federal de Contribuyentes en México y tener por lo menos un representante legal aquí para poder prestar tus servicios. De ahí lo que te dice posteriormente, bueno, es que el contribuyente lo que va a hacer es va a través de esta plataforma retener el IVA y también el ISR, y ya sea que lo traslade al consumidor o al intermediario, ¿no? A través de esto, lo que hace es, si traslada el IVA al intermediario, lo que hace es que no incrementa el precio, pero la carga se lo queda o disminuye el ingreso del intermediario que es ahí, que es el repartidor o es el que pone el producto a través de la plataforma de Internet, ¿no? Posteriormente, lo que pasa es que, la postura del gobierno mexicano es, ok, lo que hacemos nosotros es volver más competitiva a las empresas digitales en México comparado con las empresas digitales en el extranjero. Esta es la perspectiva que tiene al día de hoy nuestro gobierno y a lo que nos estamos enfrentando en temas de economía digital en esta primera fase de temas de IVA. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. ¿Tú quisieras comentar algo más?
Fernando, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Ya terminaste? Sí, ya he terminado. Ok. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Fernando. Bueno, tengo COVID, perdone la tos. Vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Vamos bien con el tiempo. Vamos a comenzar con Betty Andrades. No vamos a poder responder todas las preguntas por las limitaciones de tiempo. Así que bueno, Betty, tú iniciaste, tú comienzas la sesión. Tenemos una pregunta que señala cuáles son las ventajas para los países en desarrollo de adoptar la propuesta de la OCDE y de las Naciones Unidas. Betty. Sí, eso resume un poco lo que es una inquietud general que estaba en el chat de las preguntas. Básicamente, a ver, nosotros tenemos dos propuestas. La propuesta de la ONU es una propuesta mucho más simple que la propuesta de la OCDE, definitivamente, pero es una propuesta que está hecha para incorporar un artículo en el texto de un tratado. Es una propuesta en consecuencia que es para convenios bilaterales, no prevé una solución multilateral, que es lo que está previendo la OCDE, y tampoco está previendo a detalle cuál es el texto doméstico que tiene que ser adoptado, porque el tratado lo único que va a hacer es habilitar que los países desde los cuales se generan los pagos por servicios digitales puedan gravar esas actividades, pero no se prevé el texto a detalle doméstico que tiene que ser adoptado por cada uno de los estados. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, recientemente la OCDE, Pascal Santamans concretamente dijo que la propuesta de la ONU no tenía mayor sentido, por lo menos él lo veía, porque decía que era una propuesta muy incompleta y también pensada para países que tuvieran una gran red de tratados. En cambio, la propuesta de la OCDE pretende que exista un convenio multilateral donde todos los estados se puedan unir a ella para implementarla de forma homogénea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La propuesta de la ONU es simple, sí, es mucho más fácil de identificar dónde se van a grabar los servicios correspondientes porque está asociado al lugar donde está ubicado el pagador también. Es una propuesta que en teoría sería fácil de implementación, una regla doméstica que se va a incorporar a la red de los tratados también, que tenga el país correspondiente, sí, pero peca de no ser homogénea, y de no aportar los detalles en la forma de su implementación, que es lo que está tratando de hacer la OCDE. Entonces, vamos a decir que cada una tiene sus pros y sus contras. Bueno, gracias, Natalia. Creo que bastante clara tus respuestas. Vamos contigo, Natalia. Nuestro gran amigo Fernando Becerra, que le mando un gran saludo, un gran abrazo. Dice, en el caso de la propuesta de la ONU, si los países no tienen su CDI bajo dicho modelo o si teniéndolo, la red de tratados es muy limitado, ¿bajo qué esquema se obliga a los países a sujetar la imposición? Natalia, si nos puedes responder. Claro, muchas gracias, José. Muchas gracias a Fernando por la pregunta. Tal cual como lo acaba de decir Betty, la propuesta de la ONU requiere una implementación de ley doméstica que cree la tributación en el país de la fuente. Lo que sería más simple sería crear una retención en la fuente para los servicios digitales. Esto tiene una limitación, por supuesto, y es que si el pagador del servicio no coincide con el lugar donde se consume el servicio, pues ahí va a haber una porción, digamos, de los servicios que se van a perder. Esto pues pasa mucho, digamos, en el caso de ciertos servicios publicitarios, que por ejemplo, la empresa encargada de contratar esos servicios es la que está, los headquarters regionales que estén en Miami o que estén en Brasil, pero contratan servicios de publicidad en Google para todos los países de Sudamérica. En ese caso solamente, digamos, Brasil tendría la posibilidad de aplicar esa retención porque se tiene que alinear el lugar del pagador con que el país pueda aplicar una tributación. Ahora, que si la red de convenios es corta, pues no pasa nada. El país sigue teniendo su retención en la fuente y la aplica plenamente si no hay ningún convenio para evitar la doble imposición. Ahí el problema es para la empresa que va a sufrir la doble imposición cuando se le aplique esa retención en la fuente y al mismo tiempo en su país de residencia o en la casa matriz se le aplique tributación sobre esa misma renta porque se entiende
que por los principios normales de arm's length debería pagar en ese país. Entonces, pues digamos que lo que tendría que hacer, si el Perú quisiera, por ejemplo, adoptar el modelo propuesto por la ONU, que es mucho más administrable, mucho más simple, mucho más bajos los costos de administración, sería primero establecer una retención en la fuente doméstica sobre todos los servicios digitales que se quieran cubrir. Y segundo, pues adoptar ese artículo en todos los convenios que ya estén vigentes. Hacer una renegociación o hacer una MFN o algo así que le permita a los países con los que ya tienen una relación evitar o aliviar la doble imposición para las personas que hacen negocios en Perú. Bueno, muchas gracias, Natalia. Vamos a cerrar contigo, Fernando. Tú, Fernando, que diriges Centroamérica, también diriges Colombia, nos comentabas antes que iniciara el foro. Fernando, ¿cuál es la experiencia, tú que diriges una empresa de nuestros países de adoptar procedimientos amistosos, bien sea acuerdos anticipados de precio de transferencia o también el arbitraje que habla los pilares? Fernando, háblanos de tu experiencia. ¿Tú crees que eso se puede concretar y crees la capacidad de las administraciones tributarias de los países de adoptar estos modelos de cumplimiento tributario cooperativo? Gracias, José. Bueno, realmente creo que la base sencilla para nuestras administraciones ha sido el tema de los APA, ¿no? Los acuerdos unilaterales. Creo que eso funge y funciona bastante bien. Es un poco tardado y limitado. En el caso de México, estos procesos, mientras no sean, por ejemplo, el tema de las maquiladoras, pueden llevar más de un año, ¿no? En temas de Centroamérica yo creo que es igual. Los recursos son limitados tanto para las administraciones locales como para los mismos contribuyentes en llevar estos procesos. Yo veo que realmente el proceso de los acuerdos multilaterales llevará más tiempo y creo que al día de hoy estamos enfrascados en acuerdos unilaterales. Es mi perspectiva como contribuyente. Todavía estamos muy lejanos de tener ese acercamiento con acuerdos multilaterales o bilaterales inclusive. Un ejemplo muy claro es que en México hay muy pocos y llevan prácticamente unos 4 o 5 años y siguen en negociación. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a concluir. Definitivamente es importante llegar a un consenso internacional con respecto a la tributación directa de la economía digital. Yo creo que no puede haber pilar 1 sin pilar 2. Como bien señalaron los expositores, los avances del Blueprint Paper trata de completar todo el vacío que hay con la economía digital, de grabar la economía digital y sobre los otros vacíos que no se llegó con las 15 acciones del proyecto BEPS de la OCDE. Con la tributación indirecta definitivamente va a ser de las primeras medidas que van a tomar los estados para obtener recursos. Y bueno, muy agradecido por el tiempo. Yo creo que, bueno, aquí vamos a hacer la foto, Reinaldo, y vamos a anunciar el próximo evento de Connect Tax para el próximo día de diciembre. Muy agradecido a toda la membresía de IFA Panamá, muy agradecido el apoyo de Capital Financiero y de Connect Tax para cerrar esta iniciativa. Y bueno, muchísimas gracias a Amanda Barraza que por parte de la Junta Directiva presentó el evento y también me apoyó bastante en la organización de este evento, así como todos los miembros de la Junta Directiva. Muchísimas gracias. No, creo que vamos para la foto, Reinaldo. Aló. Va a haber foto, Reinaldo, levantamos las manos. No sé José, disculpa, estaba en mute, pero estábamos invitando a Amanda, no sé si va a estar en la foto, si está con nosotros todavía. Está el paisaje bonito, sí, yo creo que Amanda de está. su oficina. Amanda Ajá, creo ahí que... está. Bueno, no. Ok, Amanda. Aquí está mal. Por lo menos para que estés en la foto final, ya te... Gracias. Bueno, entonces nos sonreímos a la cámara para todos salir radiantes. Yo les digo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muchísimas gracias de parte de Connect Tax, José Luis.
impecable como siempre. Amanda, muchísimas gracias. Y ahí fue Panamá por haber, digamos, compartido con nosotros este gran evento donde estos expositores, Natalia Quiñones, Betty Andrade y Fernando Robles, en verdad que nos brindaron una información de primera como siempre. Y José Luis, una vez más, muchísimas gracias por habernos permitido disfrutar en verdad de todo esto. Ese impulso tuyo es importantísimo en todos nuestros eventos, de agrupar, de impulsar, de siempre estar encima de que se logren los objetivos. Así que bueno, y a todas las más de 600 personas que se registraron, muchísimas gracias por la oportunidad en verdad de brindarles esta información. No quería irme sin, obviamente, invitarlos al próximo evento que les dije que les iba a compartir, donde vamos a estar conversando de las perspectivas fiscales de Latinoamérica, que es nuestro evento cierre del año, el repensar de la tributación, como lo pueden ver ahí en pantalla, con una vez más excelentes expositores, incluyendo esta vez como expositor a José Luis. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más a Capital Financiero por todo el apoyo, como siempre, y a nosotros como Conectax, muy agradecidos de tenerlos todos a ustedes. Así que bueno, yo estoy cerrando, José Luis, muchísimas gracias. Así que vamos a finalizar el evento y hasta la próxima. Gracias, Reinaldo. Hasta la próxima.